Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. A un muy distinguidísimo invitado, un gran amigo, ha estado con nosotros en otras oportunidades en el programa, analista político, experto en turismo, nos referimos a Andrés Alburquerque. Andrés, ¿cómo está? Gusto saludarle, tiempo sin conversar con usted, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va todo? Ahí, bastante bien, en la luchita, llegando del trabajo para hacer el otro trabajo. Qué bueno. Andrés, ponnos en contexto este colapso a partir de enero con el cambio de gobierno acá en los Estados Unidos. Me imagino que con toda esta efervescencia que hay en la cuestión migratoria y en la cuestión de los cubanos exiliados, que quizás la gran mayoría de los que iban a Cuba o han estado yendo a Cuba no son necesariamente ciudadanos de los Estados Unidos, sino residentes o personas con un estatus temporal, pues ha caído ese turismo de cubanos un 70%, pero los no cubanos, canadienses, europeos, de otras nacionalidades, un 77%. ¿Qué impacto tiene esto? Mira, en realidad esto se sabía, esto venía, porque ya Cuba en los últimos 10, 12 años venía aquejada de una más que pobre oferta turística. Y la oferta turística, entiéndase, no solo por el resort, que ya ahí adolecía de grandes deficiencias, no había comida, pero bueno, la gente, por el romanticismo, los simpatizantes, iban de todas maneras. Pero ahora, con los blackouts que hay cada vez más, y no blackouts, entiéndase, no apagones, sino colapso, blackout de verdad. Entonces la gente, mira, por mucho que tú simpatices con un pueblo o con lo que tú quieras, tú no estás dispuesto a gastar dinero y tomar el poco tiempo que te queda libre aquí en Occidente para ir a pasar trabajo, porque ya no es que no haya souvenir, que la comida, no, es que estás en apagón, y sin los apagón, sin la corriente no funcionan los ascensores, no funciona nada. Entonces, ellos te dicen, no, pero los hoteles tienen planta. Mira, es muy difícil que una planta de un hotel en un país como Cuba logre suplir el fluido eléctrico normal. Siempre mi experiencia cuando yo trabajé el turismo allí y después por referencias de personas que aún tengo en el sector, cuando la planta arranca, no logra suplir todos los servicios. El aire saltan los frigoríficos, los ascensores. Bueno, todos los que somos cubanos hemos vivido en un país que haya emprendido un esbozo de comunismo, sabemos que todo es un cuento y que nada funciona. Entonces, en ese contexto, la gente se cansa, no va más. Además, a esto hay que sumar el agotamiento normal que cada destino turístico sufre. Cuidado, hasta el mejor destino turístico pasa de moda. Recuerden cuando éramos jovenzuelos los tres, que era el eslogan "It's better in the Bahamas". Y la Bahama parecía que iba a acabar con el mundo. La Bahama se cayó por unos 25 años, y solo ahora es que resurge, porque los destinos se cansan. Entonces, Cuba, por un lado, nunca tuvo 15, porque siempre está el comunismo ese que después está el cansancio del destino. Entonces, yo creo que tienen un double whammy, como se dice en inglés. Tienen, y yo no veo que esto, mientras esa junta esté ahí, pueda levantar a los niveles que tuvo otrora. No lo creo, porque no hay la gestión. Mira, me dijo el otro día un director de hotel que había estado en Cuba y cuyo nombre porque hizo familia allá y todo. Me dice, el problema es que el que te ponen aquí del Intour
mañana se va para Estados Unidos, se queda en el país y tú tienes que volver a jinetear los negocios. Entonces, es un desastre, señores. Siempre lo fue, pero antes había un mínimo de estabilidad. En este momento tú estás hablando con Juan y cuando vuelves a Cuba, bueno, ¿y Juan? No, Juan se fue. ¿Y quién está? No, está Albertico, pero apúrate porque ese también se va. Es un desastre que uno se ríe, pero es la tragedia de un pueblo. Sí. Ahora, señores, yo lo que sí deseo es que los estamentos de poder de Estados Unidos vayan a hacer con Cuba, que lo hagan de una vez. Porque estos 4 años de apretón y 4 años de besitos, el único que sufre es el pueblo y no cambia nada. Lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo y ya. Porque entonces, no, mira, porque es que es un niño chiquito que tú le das una nalgada por hacer una travesura y viene el padre y lo celebra por hacer la misma travesura. Entonces el pobre chiquito no sabe ni cómo se va a poner. Entonces, bueno, yo llamo a los estamentos de poder, no al presidente, a los verdaderos estamentos, los que pusieron ahí a Fidel, los que lo pusieron y los que lo han mantenido todos estos años, que acaben de limpiarse la nariz y resolver el problema de Cuba, y también se lo extiendo a la Unión Europea, porque con este coqueteo se nos está muriendo el pueblo cubano. Así es. El tema, me gustaría su opinión, el tema de la propuesta que se ha hecho con relación a remesas y control de viajes. ¿Cómo lo está viendo, Andrés? Yo lo veo como lo que te acabo de decir hace 3 minutos. Si este va a ser un empujón serio para acabar con la dictadura, yo estoy por él hasta la tambora, como decía el caballo mayor. Pero si es, mira, Trump queda bien, pero después viene Biden, entonces no vale la pena porque, repito, estamos haciendo sufrir a un pueblo por gusto y no estamos resolviendo nada. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de verdad. También hay una propuesta hoy de endurecer las medidas de los Estados Unidos hacia los países que comercian con la mano esclava de los médicos cubanos. Y eso también me parece importante. Ok, magnífico, pero te repito, Agustín, debe ser algo que resuelva, o por lo menos que ponga a ese país en camino a resolver sus problemas. Porque apretar un poquito, oye, llevamos casi 40 años en que Bush aprieta, Obama abre, el otro abre, el otro aprieta, oye, y no se caen porque donde tienen que apretar, eso está caído ya. Lo que pasa es que se apoya sobre las espaldas de un pueblo. El pueblo lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y el gigante se cae, pero hay que ayudarlo a dar ese paso. Mira, anoche José Daniel Ferrer le concedió a Julio Bebione una entrevista interesantísima, muy, muy interesante y muy importante, porque, entre otras cosas, para sorpresa mía, y Julio acaba de entrar acá, y yo cuando empecé a elaborar el pensamiento no imaginé que Julio estaba del otro lado de la puerta, y se abrió la puerta en el momento en que yo iba por la mitad de mi pensamiento. Me entero por José Daniel en el programa de Julio que José Daniel está participando en un proyecto de un comedor popular donde le están dando comida a más de 1,000 personas. Imagínense ustedes, la dictadura le da a 8 o 9 millones de cubanos un hambre atroz, le quita la electricidad 20 o 22 horas al día. Al no haber electricidad tampoco hay agua porque las plantas no tienen cómo bombear el agua. Los cubanos no tienen comida, ahora no tienen agua y tampoco tienen electricidad. Y un preso político que se ha pasado no sé cuántos años en la cárcel, sale de la cárcel y encabeza un proyecto para alimentar más de 1,000 personas. O sea, ahí hay una dicotomía que es difícil, es casi imposible de entender. Y decía José Daniel, le decía a Julio Bebione anoche, ya esto colapsó, ya la dictadura está colapsada y fracasada. Lo único que es un cadáver que todavía no se ha enterado que está muerto.
Agustín, Exacto. y las fuerzas de seguridad del Estado monitoreando quién va a comer al comedor para luego entonces llevárselos arrestados. Sí. Julio, ¿Cómo están? súmate, por Bienvenido, favor. Julio. Buenas tardes, Andrés, gracias. Comentaba que incluso están rodeados, es decir, Sí. tienen protección en contra, por supuesto, del régimen para impedir que ellos hagan este favor a la gente. Increíble. Ahora, ¿no les llamó la atención la fuerza de José Daniel Ferrer? No, eso es enorme. Oye, Impresionante. yo te digo que, mira, habría que regresar a los libros de historia Para de encontrar hace 100 sí. años atrás para encontrar cubanos con ese nivel de valor, de entereza, de sacrificio. Este hombre ha Entrega. tenido todas las oportunidades del mundo de exiliarse y pasar a la historia como una gran figura en el extranjero, con libros y conferencias y películas y documentales y cosas, y está viviendo en Cuba. Y en ningún momento él habla de él habla de su tarea y habla de su gente, y eso me pareció inusual. Bueno, cuando conversamos con él nos dijo que cuando le abrieron la puerta, que le iban a poner condiciones, si me van a poner condiciones, métame otra vez para allá adentro, porque yo no voy a cumplir las condiciones que ustedes me pongan. Andrés. Así lo dijo. Claro. Andrés. Sí. Dime. No, si quieres comentar, participar. No. Mira, José Daniel ha roto varios estereotipos, porque además hay que comprender, hay que haber vivido allí para saber el gardeo que ellos te pueden hacer. Entonces uno lucha y oye, el que luchó 3 minutos, el que luchó 2 minutos, también valemos todos, cada cual. Pero José Daniel se destaca por permanecer ahí, como tú dices. Entonces, oye, es duro, pero además, en lugar de vivir de renta del pasado, sigue protagonizando la ayuda a los más necesitados. Y me mandó una cosa un mensaje por WhatsApp de que la Junta se le coló en el lugar y se robaron cosas, robaron dinero, robaron comida, a lo mejor para alimentarse, porque ellos son tan miserables que no le dan comida ni siquiera a sus propios sicarios. Entonces es posible, y no lo justifico, pero a lo mejor ni siquiera fue para penalizarlo, sino para comer o para vender. Eso demuestra el grado de desmoralización que sufre ese régimen. Él tiene razón, ese régimen se cayó ya, alguien se le olvidó mandarle el email. Claro. Hay otra noticia interesante también, un poco barroca, porque ha habido habría que seguir esto que ha tenido un desarrollo de años, y es una demanda en un tribunal de Gran Bretaña que tiene que ver con cuentas o activos de la dictadura cubana, y finalmente creo que la máxima instancia judicial de ese país ha fallado en contra de la dictadura cubana. Sí, esto hace 2 años o más que está dando vueltas. Tú sabes que en Occidente la justicia es lenta, sobre todo cuando va contra los malos. Los malos duermen bien, como decía Akira Kurosawa. Pero tarde o de vez en cuando el bobito se anota un punto. Entonces parece que nos anotamos un punto y parece que, pero bueno, acuérdate, ese régimen no paga, y ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a invadir? Claro. Porque ellos más amenazados que lo que están no pueden estar. Entonces, ¿qué tú dices? Bueno, no, ya ellos tienen la ventaja, Agustín, de que están en el punto del colapso. Cuando tú ya te moriste, ya te importa, ¿con qué te van a amenazar? ¿Con la muerte? No, sí, ya estoy muerto. Entonces es muy difícil. A ellos lo que hay que darle donde duele y empezar a quitarle el dinero, que todo el mundo sabe cuáles son todo el mundo no, pero los que tienen que saberlo, saben dónde están las cuentas de ellos, no las que usan para comprar un poquito de leche en polvo, las de ellos, la de Raúl, la de Mariela, la de Polito, como se llama el italiano marido de Mariela, la del Cangrejo, todo el mundo sabe dónde están esas cuentas. Bueno, empiecen por congelarlas
¿Qué es lo que se espera que ocurra eventualmente en las próximas semanas? Imagino, Carlos, que no sé si has escuchado esta versión, que corre en Venezuela, de que habría algún movimiento que estaría generando María Corina, sabiendo de que el presidente Trump podría tomar alguna decisión en contra del régimen a nivel financiero que afectaría grandemente al régimen y que no lo han dado a conocer todavía, tanto para Cuba como para Venezuela. Y ayer había alguien del gobierno dijo, tengan paciencia. Eso lo dijo Mauricio Claver Carón, entiendo, en una visita que hizo aquí al sur de la Florida. Sí. Yo mañana tengo como invitada en el programa de televisión a María Corina Machado. Vamos a conversar sobre esos temas. No creo que lo diga. Sí, obviamente no creo que lo diga, pero sí, estábamos viendo, por ejemplo, a Francisco Pacho Santos, que tiene su portal Dossier Venezuela, donde ha dicho, vienen más sanciones, viene un tema más apretado desde el punto de vista financiero y también el tema del visado para los familiares de los militares, para los familiares de los personeros del régimen. Pero una cosa que dijo Andrés, creo que es importante. Quitarle la visa, prohibirle que vengan acá a los Estados Unidos a una visita. Es menor. Eso es paisaje. Sí. Eso no, o sea, no. El jefe de la dictadura cubana en este momento no va a visitar Disney, ni va a visitar el Radio City Music Hall. Ahora, ni ahorca ni mata. No. Si por una orden de la Interpol, por violación de derechos humanos, por el asesinato de ciertas personas, que la Policía Federal de los Estados Unidos haya reabierto los archivos que el FBI tenía guardados y bien a recaudo en una bóveda de asesinatos que ha cometido la dictadura cubana aquí en Miami, en Estados Unidos, en los últimos 30 o 40 años, y se sabe quiénes son las personas que ordenaron esos asesinatos, porque se sabe. La Policía Federal no se chupa el dedo. Lo que pasa es que no habían querido actuar. Este gobierno de ahora puede revivir esos documentos, como en su momento están reviviendo los documentos pertenecientes al asesinato de Kennedy. Y decir, bueno, Raúl Castro, que todavía está vivo, es culpable de la muerte de fulano de tal, de los hermanos al rescate, de tal, asesinato que ordenaron de la señora Lilian Rosa Morad. Y bueno, si por una orden de la Interpol se dicta la búsqueda y captura y la congelación de todas las cuentas bancarias en Suiza y en la Conchinchina, ahí sí le toca en el mismo código genético. Andrés. Sí, exacto. Exacto. Y repito, no todo el mundo, pero los que tienen que saber dónde están las cuentas de ellos, lo saben. Porque siempre los estamentos de este país le han dado un break a la Junta para que escape. Cuando la han tenido contra la pared, le han abierto miles de cosas. Y no olvidemos, porque tú dices, es muy fácil, yo soy republicano, pero recuerde que el que lo puso ahí fue un republicano, porque fue Ike, el general de 5 estrellas, fue el que lo puso ahí, fue el que le quitó las armas, le hizo un embargo de armas a Batista, que no era una mansa paloma, pero seguramente no tenía comparación con los asesinos que llegaron después, porque además, por lo menos con Batista se comía. Con esta gente están matando literalmente al pueblo de hambre. Entonces, mira a ver, entonces, bueno, por eso yo siempre cuando digo, yo no digo Trump, yo no digo Obama, yo digo los estamentos de poder de este país y de Europa, que al final son los mismos 4 gatos que mandan en el mundo, que acaben de abandonar su postura de masacrar lentamente, killing me softly, como decía Roberta Flack, a el pueblo cubano. Porque eso no puede responder a otra cosa que no sea a un plan. Yo no puedo creer en una incompetencia que dura 70 años, señores. Uno puede ser incompetente 10 minutos, 1 hora, pero no 70 años de incompetencia. Claro. Esto fue hecho a propósito y es hora de que los estamentos de poder del mundo corrijan el abuso y el crimen que han cometido con el pueblo cubano. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, apreciamos mucho tu colaboración. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Un abrazo, cuídense.